Bendiciones, hermanos, amigos, hijos. Reciban la bendición poderosa de nuestro Señor, el Dios verdadero, el Dios vivo, el ejemplar, el que derramó su sangre para que tú nacieres de esa sangre y fuera lavado y limpio, y el Padre pueda verte, pueda entender que tú has sido salvo por el Cristo glorioso. Qué lindo, maravilloso. Queremos hablar de la mujer. Vamos a tratar estas mujeres bíblicas que realmente vivieron dos niveles. El nivel del Antiguo Testamento es diferente el nivel del Nuevo Testamento, de la gracia. Porque Cristo trae la gracia y genuinamente liberta al hombre y liberta grandemente a la mujer. De los rudimentos del viejo hombre, de los rudimentos de la ley, de los rudimentos de la costumbre de ese Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue hecho, fue pronunciado, fue escrito para traer esa nación santa, esa nación bajo la ley, bajo los rudimentos que apresaban a la mujer. Y no estoy hablando de liberación, estoy hablando de libertad para que esa mujer fuese libre totalmente. Y que podamos entender y conocer que fue el Antiguo Testamento escrito bajo rudimentos y un orden patriarcal para sacar de allí una nación mesiánica y poder presentar al Mesías y que el Mesías trajera el pensamiento y la misericordia de Dios, pudiera manifestar la gracia del Padre a través del Dios vivo de Cristo Jesús. Cristo Jesús presenta la gracia, no el rudimento donde era fácil perderse y Dios perder su creación más rápido. Había que proceder a una libertad absoluta y que la gracia fuera el fluir y el funcionamiento para que fuera liberada la mujer de por sí y fuera liberado aún el hombre. Porque habían tantas reglas fuertes en contra de la mujer. Y vemos aquí algo que se practicaba mucho en Italia, de que el hombre encasillaba la mujer en una prisión mental y hasta espiritual. Era vestida la mujer cuando el hombre salía de una forma con candados debajo de su cintura para que la mujer no le pudiera ser infiel al hombre. Y ahí es donde se producen un sinnúmero de cosas en la mujer muy fuerte y desagradable que no soy capaz de describirlo porque tendríamos que ir a unas presentaciones de su sexo muy desagradable. Le ponían candados, le ponían vestimenta que la mujer no podía descubrir cierta parte de su cuerpo con el miedo y la restricción
de no ser o de ser infieles. Amados, los patriarcas y los hombres anteriores tenían restricciones creadas por su propia religión, creada con el miedo y el temor de que la mujer no se cediera a acciones desagradables en contra del hombre. Podían durar meses y meses en una batalla, en una guerra, y la mujer no tener acción para hacer cosas indebidas dentro de la privacidad. Penoso, desagradable. Pero la gracia da apertura a muchas cosas. Jesús dice, dentro de la gracia, con solamente pensar, en el libro de Lucas habla de esto, con solamente pensar en que está teniendo ciertas relaciones, pensarlo, relaciones indebidas e incorrectas, adúltera o fornicaria, ya era considerado, con solo pensarlo, era considerado un hecho, como si lo hiciera. Pena. Aquí tenemos una ocasión muy interesante de una de las personalidades que es renombrada y atrapada cometiendo el pecado de fornicación y aún adulterio. Esto está en Marcos capítulo 14. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro. Yo quiero que ustedes entiendan que antes de ese vaso de alabastro, María de Betania fue atrapada en un acto de fornicación y de adulterio, donde había una lista de judíos, de hombres, que la usaban para tener relaciones íntimas con ella. Y era como un grupo de comerciantes o un grupo de hombres que se combinaban para poder compartir con esta mujer, que era una mujer meretriz, muy meretriz, que entregaba su cuerpo a causa de pagos. María de Betania era la hermana de Lázaro. María de Betania, siendo Lázaro enfermo, Lázaro no podía mantener la casa, no producía a causa de su enfermedad. María de Betania, su trabajo era la prostitución de una manera de cortina, muy reservada en esa área. No obstante, estos hombres se aprovechaban de esa necesidad de María de Betania para ir y alquilarla uno por uno y tener relaciones con ella íntimas o sexuales, y así vivían en su desahogo emocional con ella y le pagaban. María de Betania producía este dinero de esa forma, y con esa forma María de Betania sostenía la casa, donde Marta era la que atendía a Lázaro y cocinaba y le daba los alimentos para que Lázaro sobreviviera. Esta María aparece en la Biblia unas cuantas veces, pero esta vez la estaban vigilando, porque aún los que la alquilaban querían llevarla al descubrimiento y a enseñar que esta mujer era una prostituta.
por casualidad o por causalidad, llega este vigilante y la encuentra en una acción de relaciones íntimas y la escandaliza y la descubre y la acusa. Qué cosa tan desagradable que los mismos que la estaban usando y la llevaban a la condena, uno de ellos lo asigna para descubrir en el acto pecaminoso a María de Betania, hermana de Lázaro. En esta ocasión empezaron las acusaciones. Empezó el escándalo de María de Betania. Empezó el escándalo de los hombres que la acusaban. Era común hacer este tipo de cosas. Este tipo de cosas era común hacerlo. Y viene el señalamiento, y aquí vamos a relatar la historia como dice la Biblia. En la casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro. Es la misma María. Un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, perfume fino, delicado. Y quebrantado el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, de esos algunos que se enojaron, el principal era el tesorero del ministerio de Jesús, llamado Judas Iscariote. Y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? O sea, no le importó ofender, denigrar, rebajar a Jesús, que era el que recibía la unción del perfume sobre su cabeza. O sea, una cobertura fue el derramamiento de perfume. Se ha desperdiciado. Es más aprovechado derramar esta vasija con perfume en la cabeza de Jesús que arrojarlo o echarlo sobre una vasija, sobre el pote de alabastro, tiene menos valor que la cabeza de Jesús. Judas pronuncia eso y muchos maestros dicen que estaba cuidando los intereses monetarios que él iba a recibir con ese perfume. Era el tesorero. Podía desperdiciar el perfume en otro lado, pero hubiese sido más aprovechado para la opinión de Judas y la acción de él, que fuese derramado no en un pote de alabastro, sino derramado en una vasija cualquiera, siendo Jesús el vaso mayor, el Padre vivo, el Dios vivo. Qué fuerte, qué tremendo esto.
Y todo eso acontece por la siguiente razón. Cuando María de Betania es atrapada en el hecho y fue condenada por los fariseos, esa condena fue fuerte para María de Betania, y es cuando Jesús está en el piso, en la tierra, y empieza a escribir todos los nombres de los que estaban con María de Betania, de los que estaban en el pecado de fornicación, de los que estaban en pecado de adulterio y de prostitución, porque tanto se prostituye la mujer que está ejerciendo ese oficio, como se prostituye el hombre que está complaciendo y pagándole a la mujer por ejercer ese oficio. Es un pecado tanto para el hombre como es para la mujer envolverse en una acción de adúltero o de fornicario. No llega el hombre a entender que al tener el ejercicio de fornicación y adulterio con una prostituta, se convierte en un prostituto, en un fornicario y en un adúltero. Porque la mayoría de esos hombres, todos eran casados, tenían sus esposas y no tenían la autorización legal espiritual para acostarse con esa mujer, que era una joven de por sí. Era el oficio de ella de ejercer la prostitución como una profesión, pero no era el ejercicio del hombre de prostituirse y envolverse en el acto de fornicación y de adulterio como una profesión, sino como una emoción pecaminosa. ¡Wow! Esto estaban cometiendo ellos. Y cuando esto se descubre, los que no estaban participando, que ya participaban, se escandalizan para que sea culpado el que estaba en el acto, en el hecho, en el momento con la prostituta. Muy condenable y muy injusto cuando aquel se levanta a culpar, a señalar al que estaba en el acto, pero él estaba en la fila esperando para entrar en el acto también. Y esto lo utiliza como una excusa para librarse y limpiarse de ese enorme pecado que era muy condenado y sigue siendo condenado. El hombre abusaba de la mujer de una forma tremenda. Era que la mujer no tenía la libertad para hacer esas cosas porque iba a ser condenada y posiblemente apedreada. Todos tomaron piedras para abastecerla, para matarla a pedradas injustamente, porque al hombre no lo apedreaban. Y recibe toda la condenación esta mujer. Es cuando Jesús llega a defender de este homicidio que iban a cometer con ella, a María. Y se la arrojaron a los pies a Jesús, condenada. Es algo que nosotros tenemos que entender, porque hoy día se hacen condenaciones solamente con una mirada que un hombre y una mujer se den en la iglesia o en la calle, y hay una ligereza para condenar a la mujer más rápido que al hombre, y al hombre también condenarlo, sin estar aconteciendo absolutamente nada.
Nosotros no estamos llamados a condenar ni a una mujer ni a un hombre porque haya una mirada o haya una acción que lo vean saliendo de un motel. No es el llamado tuyo, mi hermano. La Biblia dice en Lucas capítulo, me parece, en el capítulo 10, verso 36, cuando, capítulo 27, verso 36, dice que seamos misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Porque quizás no hemos sido atrapados en el pecado, pero hemos funcionado y hemos pecado ya anteriormente en el mismo pecado con el cual estamos condenando a un hermano que fue atrapado en el pecado. En vez de llamarlo, aconsejarlo, ministrarle, liberarlo de esa atadura que el hermano tiene y que la hermana tiene de fornicarios, o tendemos a desacreditarlos y llevarlo a un juicio que no es legal, un juicio que no estamos llamados ni enviados a condenar, que no estamos llamados para ver y señalar al hermano o a la hermana, porque no somos jueces condenadores, sino somos hombres y mujeres salvadores, restauradores, renovadores, transformadores, y en vez de hacer una frustración y formar y sembrar un dolor en el corazón del hermano o de la hermana y darle un mal nombre, corremos a desacreditarlo y darle un mal nombre que restaurarlos, renovarlos, transformarlos y sanar sus corazones y echar fuera ese espíritu de fornicación y ese espíritu de adulterio, echarlo fuera de sus vidas, liberarlo y sanarlo de esa enfermedad como lo es el adulterio y la fornicación. Amados, la mujer tiene un valor más grande que ese. Dios ama a la mujer como también ama el hombre. Pero avergonzar a uno que ha caído en pecado, siendo este un conocedor de Dios o esta una conocedora de Dios, es mejor liberarlo, limpiarlo, llevarlo al arrepentimiento y llevarlo a la altura de una persona que está abierta para ser redimido y ser liberado del pecado. Es mejor la liberación, es mejor la sanidad, es mejor la libertad de ese pecado y es mejor de sanar sus corazones y echar fuera una emoción errónea. No ganamos nada, sino que perdemos a la hermana y perdemos al hermano. Acuérdate, no juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis para que no seas condenados. ¿Alguna vez tú has pensado, mujer o hombre, hermana y hermano, que te gusta y te atrae ese hombre, hermana? ¿Y has pensado y has maquinado el mal de la fornicación con ese hombre, hermana? Y tú, varón, ¿alguna vez en un momento has hecho imaginaciones perversas en tu mente con esa hermana? Nadie puede decir yo no he hecho eso, yo no he pecado. Pues déjame decirte que si lo has hecho y en tu mente has maquinado estar viviendo, estar en fornicación o estar en adulterio con esa hermana o tu hermana con ese hermano, si en
tu mente ha estado eso, créeme que has pecado porque ya lo has hecho en tu mente, dice Jesús. Que con solo pensar y maquinar y planificar e imaginarte morbosidades con ese hermano o con esa hermana, puede estar en la completa seguridad que has cometido el pecado. Jesús lo dice. Ha estado en el acto, en tu mente. Y si tú en tu mente, el corazón está aquí, no es aquí, ese es el órgano, pero el corazón está aquí. Y si lo has imaginado, créeme que ya cometiste el pecado. Amados, amadas, no tienes que ir al lecho, no tienes que ir a la cama. ¿Ya has estado en la cama o has estado donde tu imaginación te ha llevado? Donde el pensamiento se ha desarrollado cometiendo ese acto y cometiendo ese pecado. Lo has cometido ya, sin dejarte tocar y sin tú tocar. Solamente con solo pensar has cometido el pecado. ¿Tú no has fornicado? ¿Tú no has adulterado? Quiero decirte que si lo has pensado, te has hecho un adúltero y una adúltera, y un fornicario y una fornicaria. Amados míos, es muy delicado porque tenemos una mente que hace, fabrica y construye y destruye mientras la construcción está. El vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Ya eso pecaron porque juzgaron y condenaron y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio? Ya ese pecó también, que fue Judas, este desperdicio de perfume, porque tenía planes con utilizar el dinero, porque él dice: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. La avaricia, las maquinaciones para tomar ese dinero y poderlo retener en vez de derramárselo en la cabeza a Jesús. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Amados, murmuraban contra ella, la insultaban, aún los mismos que se estaban acostando con esta mujer. Pero Jesús dijo: dejadla, porque ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuanto querráis les podréis hacer bien. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Siempre los pobres van a estar. Siempre los chismosos van a estar. Los condenadores van a estar. Siempre van a estar. A esta mujer no solo la han avergonzado, a esta mujer la han condenado, la han atacado y han derramado toda su moral por el suelo. Y cuando querráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo. ¿Sabe para qué? A ungir su cuerpo, lo que tú puedes hacer con uno que encuentres en pecado. Administrarle la palabra, administrarle liberación, administrarle libertad, administrarle amor. Y el amor se llama Dios. Y si le ministras el amor, que es Dios, le vas a ministrar a Dios y le vas a ministrar el perdón de Dios, y así activa su corazón y su espíritu y activa su alma al arrepentimiento. A ungir mi cuerpo para la sepultura. Lo está ungiendo,
le está derramando desde ese alabastro, le está derramando todos los pecados que había cometido esa mujer. Y eso fue lo que Cristo hizo, absorber y recibir el derramamiento de nuestros pecados para poder perdonarlo en el momento que tú recibas a Cristo como tu único Salvador. En el momento que yo recibí a Cristo como mi único Salvador, en ese momento ya estaban derramados mis pecados y tus pecados sobre Jesucristo. Y con el derramamiento de la sangre, Cristo perdonó todos tus pecados y te lavó con la sangre del Cordero. La sangre maravillosa de Jesús que te limpió todos los pecados y te presentó ante el Padre diciéndole: Padre, he aquí tu hija, he aquí tu hijo, recíbelo, porque lo acabas de engendrar en mí y yo acabo de parirlo limpio para ti. Ay, madre mía, qué lindo es el Señor, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho. María de Betania, la hermana de Lázaro. Y también le lavó los pies y se los secó con su lindo pelo. Todos sus pecados se los entregó a Cristo. Cristo los recibió. Y Cristo derrama la sangre y la borra, la limpia. Y avisa que en toda la historia bíblica se va a hablar de ella. Ahora, yo te estoy hablando de ella. No juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis para que no seáis condenados. Misericordia para con todos los pecadores, porque tú también pecas y has pecado. La sangre del Cordero está dispuesta, lista para lavarte, libertarte del pecado adámico y libertarte del pecado de los injustos que te condenan. No escuche al que te condena, escucha y mira al que te liberta y te lava con su sangre preciosa. Te bendecimos, hermanos. Te bendecimos, amigos. Te bendecimos, hijos, en el nombre de Jesucristo. Confiesa el arrepentimiento. Acepta a Cristo como tu único Salvador en tu corazón. Y Él te lava con su sangre. Y Él te escribe el nombre en el libro de la vida, donde jamás va a ser borrado. Bendiciones. Dios te guarde y ahora Él es tu Padre, porque ya Él te puede ver a causa del lavado que te hizo la sangre del Cordero. Amén.